Hola, buenas, bienvenidos. Soy Iván Campos y me encuentro aquí con David Saiz Domènech. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy vamos a hablar del episodio perdido de la serie de Batman Animación, serie que tuvo cuatro temporadas. Una primera temporada con, creo que son 50 o unos 60 capítulos. 65 episodios. La segunda no sé si llegaba a 20, eran algo más de 10. 10. La segunda y la tercera 10. Y Sí, la cuarta 7. exacto. Bueno, un magnífico trabajo. Y este episodio no es propiamente un episodio, porque es de un videojuego. Y ahora va a contar David la historia. Estamos hablando de un margen del 94-95, porque el videojuego salió en el 94, pero llegó a casi todos los sitios en el 95. Ahora David nos va a contar esta historia y el contenido de este episodio que no tiene desperdicio. Bueno, pues esto es un videojuego que fue publicado, editado, como dices, en el año 95 para la plataforma Sega Mega CD. El Mega CD era un periférico para la consola Mega Drive, Genesis, en la consola Genesis en el mercado americano, y aquí se llamaba Mega Drive. Era una consola de 16 bits de Sega, y bueno, se hizo mucho bombo y platillo de que se acercaba el Mega CD, que era pues un accesorio, un periférico con el se conecta la consola a ese CD-ROM, y se pueden poner videojuegos hechos en CD-ROM, que entonces era toda una novedad casi. Bueno, no es que no existieran antes, pero bueno, que iba a ser un CD-ROM para la consola más popular de Sega, que entonces tenía mucha popularidad y tal. Hicieron toda una campaña, la campaña de publicidad del Mega CD fue buenísima. Hicieron unos spots muy buenos. Y al final todo se quedó en agua de borrajas, porque salió el Mega CD y a los 4 días se olvidó todo el mundo de él. Es un poco decepcionante. Pero salieron juegos que gráficamente tenían una potencia muy superior a lo acostumbrado. Y para aquella época, muchos nos quedábamos con la boca abierta viendo juegos que tenían escenas introductorias de dibujos animados reales. O sea, acostumbrados como estábamos a los píxeles, a los cuadraditos, que de repente te pongan dibujos animados de verdad, como los que como Son Goku y tal, pues, o incluso imagen real, que bueno, era una imagen real también, un poco pixelada, pero que ya era mucho, o sea, para entonces era la revolución. Y salió el videojuego de Las aventuras de Batman y Robin, que estaba inspirado, bueno, seguía la serie de dibujos que dices tú, la que mencionabas, con los mismos diseños y demás. Y bueno, el juego en sí realmente no era nada del otro mundo. Era un juego de conducción. El jugador tenía que llevar el Batmóvil, ya le iban saliendo cosas a las que tenía que disparar, objetivos. Era un juego un poco sencillito. Lo que llamaba la atención eran las escenas introductorias entre fase y fase. El juego tenía 5 fases y por lo tanto 5 escenas introductorias que eran escenas de dibujos animados con las voces de los actores originales de la serie de animación. Si prescindes de las fases de conducción y coges las escenas y las unes, sale una especie de mini película, que es a la que han dado en llamar el episodio perdido, porque es como si fuera un episodio más de la serie, quizá un poco más corto de lo normal. Y bueno, las cinemáticas cuentan una pequeña historia no muy compleja, pero nada desdeñable, y que tienen a veces un aire algo más visualmente, no es tan oscura como era la serie de animación, que era más, tenía una paleta de tonos oscuros. Esta no lo es tanto, pero en el tono a veces tiene algún aire algo más inquietante, sobre todo en la escena del Joker, que vemos una feria macabra que recuerda un poco a la que aparece en La broma asesina, y con una música un poco más inquietante. Perdona que te interrumpa, Sí. pero este capítulo dura 19 minutos. O sea, un capítulo de Batman dura 20 minutos, con los créditos 22 minutos. Sí. Realmente dura un capítulo. Lo que tengo que añadir aquí es que empieza con el asalto a un banco por parte de Exacto. Hiedra De Venenosa. Hiedra Venenosa. La primera escena es Batman en su Batcueva. La música no es la misma que la de la serie. Está compuesta ex professo, aunque es una música que encaja bien.
No es tan buena como la de la serie, porque la de la serie la hace Shirley Walker, que es una genio, pero está bien, le acompaña bien. Y en la primera escena vemos Batman en su Batcueva, nieblas por todas partes, murciélagos y un aviso en el batordenador de que en el banco de Gotham pues está cometiendo un atraco. Así que va, y ahí se supone que acaba la escena y tienes que empezar el juego conduciendo el Batmóvil para ir al banco, y luego la siguiente escena es ya Batman en el banco, deteniendo primero a las trabajadoras, a las subordinadas de Hiedra Venenosa, a las cuales pregunta ¿dónde está vuestra preciosa jefa? Y luego detrás de él aparece Hiedra Venenosa y tienen una corta lucha, y Hiedra le suelta una de sus plantas mutantes, que son como monstruos vegetales. Sí. Entonces le detiene y le dice, ¿dónde está el Chico Maravilla y el comisario Gordon? Sí, porque ella dice que están secuestrados. Aparece brevemente el personaje de Bullock y, bueno, pues le da la información, y entonces la siguiente fase, pues otra vez el Batmóvil. Ya digo que el juego en sí no es nada del otro jueves. Es un juego de conducción solamente, no hay fases de acción ni nada. Esto no pasaba con el Batman Returns de Mega CD, que sí que tenía fases de conducción, pero creo que también tenía fases de acción. Y el Batman Returns de Mega CD era una versión mejorada del Batman Returns de Mega Drive, que incluía fases de conducción. El de Mega Drive no tenía esas fases. La siguiente parada es el Acertijo, el Enigma. Sale muy verde, con un verde muy fosforescente. Ya te digo que los colores aquí son más brillantes que los de la serie. Logra rescatar al comisario Gordon, pero no a Robin. Robin está en el parque de la diversión con el Joker. Es entonces cuando vemos esa escena más oscura, con esa feria abandonada, macabra, con un aire así, con una música circense, siniestra, que sale la Harley Quinn vendiendo palomitas. ¡Palomitas! ¡Palomitas! Y bueno, y sale el Joker con la voz de Mark Hamill, que ya hemos hablado mucho de Mark Hamill, y su interpretación indiscutible y definitiva del Joker. La cosa es que tienes que jugar al juego que te hace jugar al Joker para rescatar a Robin. Al final lo rescatas y entonces el último destino final es Rupert Thorne, el gángster, que parece que estaba detrás de todo. Pero cuando Batman y Robin van al barco en el que se esconde Rupert Thorne, descubren que Rupert Thorne está fuera de Gotham desde hace tiempo. Entonces, ¿usted quién es? Y los que conocemos el mundo de Batman ya lo sabemos, antes de que lo diga. Clayface, el monstruo multiforme que es capaz de adoptar apariencias y de sustituir personas. Y la lucha final es contra Clayface. Tengo que decir que es una lucha muy lograda, titánica, que empiezan en el barco y acaban en los puentes de Gotham. Y bueno, aquí muere o queda inactivo durante bastante tiempo, porque claro, tú tiras el barro al agua y se disuelve, ¿no? Sí. Y en los dibujos del 92, en el 92 las reglas de los dibujos animados de televisión en Estados Unidos eran más estrictas que ahora, y por ejemplo un hándicap que tuvieron siempre es que no podía morir nadie. Imagino que los que veíais dibujos animados antiguos os acordaréis de que G. Joe era una serie militar con ejércitos que luchaban, pero no moría nunca nadie. Se las tenían que ingeniar. Por eso no moría nunca nadie, porque no se lo permitía. Por eso en las Tortugas Ninja los malos son robots. El ejército de los malos está compuesto por robots, porque no pueden matar personas. Y no sé si esa misma filosofía la llevaron al juego, pero queda un poco ambiguo ese final, con Clayface disolviéndose. A ver, cada barro en los cómics ha tenido muertes, y digo muertes porque literalmente es morir, eso de disolverte es morir. Pasa que se puede recomponer si se dan las condiciones adecuadas. Es el enemigo más fantasioso de toda la franquicia de Batman. El más ido de la olla. No necesariamente el peor, no estoy diciendo que sea el peor ni muchísimo menos, pero que tiene esa cualidad, que es
Luego también es el más difícil de adaptar a imagen real. En Gotham hicieron una adaptación bastante perspicaz y bastante conseguida. Pero adaptarlo tal cual, o sea, tal cual puede romper el tono. Si estás haciendo un Batman más serio, realista, puede romper el tono. Ten en cuenta que es un personaje de los 70. Cada personaje de Batman representa la época en la que se crea. La excepción del hombre murciélago, que va adaptándose su armadura a la actualidad. Pero si tú ves a Acertijo, o ves al Joker, o ves a Ra's al Ghul, representan el momento en el que se crean. Unos son los 30, otros son los 60, otros son los 70. Es así. Bueno, tengo que decir que me sorprendió porque acaba el capítulo y acaba como un capítulo de la serie Batman y Robin. O sea, con los mismos créditos. Y la música que tú bien dices, si no dices que no la ha hecho este autor, crees que es de la serie. Está muy lograda. Bueno, te digo una cosa. Este juego es un poco como el Metal Gear. Tú juegas las partes del medio y los clips son una película que muchas veces no juegas. De hecho, muchas veces es más interesante el contenido de los clips que el propio juego que has jugado. ¿Quieres añadir algo? Bueno, este capítulo está por encima de los capítulos normales de la serie. ¿Cómo lo ves? No, a ver, realmente solo es una curiosidad para los aficionados. Está bien, está logrado, pero es solo una peripecia más o menos desarrollada, de escenas de acción bien logradas, pero la serie no eran solo escenas de acción, eran personajes, era argumento, aquí no hay eso porque no lo requiere el formato. No, pero si tú quitas, como bien has dicho, las escenas de conducción, es un capítulo, literalmente. Sí, pero un capítulo normalito, en realidad. Lo que pasa es que tiene esa curiosidad porque es el episodio perdido que no estaba incluido en la serie, que durante mucho tiempo, mientras no existía YouTube, pues muchos aficionados era como una joyita que había que encontrar ese videojuego. Algunos hacían el montaje y lo pasaban a VHS o se montaban lo que fuera, y ahora con YouTube y tal pues se ha podido recuperar este episodio, pero en último término, aunque es interesante, pues es una curiosidad un poco, no pasa de eso, ¿no? Sí, porque no es una obra maestra, no es una obra maestra, ni mucho menos. Sí, porque después de este capítulo, que es del 94, estrenado en el 95, la serie de Batman acabó en el 95 y hasta, creo que fue en el 97-98, no continuó la serie Batman del futuro, que era la continuación de Batman la serie de animación. Exacto. Pero eso es otra historia. O sea que hubo 3 años sin Batman por ahí pululando. Sí. Es que casualmente coincide con la llegada a los cines de la película Batman y Robin. ¿Por qué? ¿Por qué coincidirá con eso en el tiempo? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, estrategias del mercado. Bueno, señor David, ¿quiere añadir algo más a esto del capítulo perdido? No, más o menos ya lo hemos dicho todo. Pues te agradezco que hayas venido aquí a explicar el capítulo perdido de Batman, la serie de animación, que tuvo una vida... Bueno, que también decir que es facilísimo de encontrar en YouTube. Incluso hay una versión que han hecho doblada por aficionados. Aunque claro, la doblada por aficionados han tenido que poner nueva música, porque con el YouTube no se pueden separar las pistas de diálogos y música, y han usado la música de la serie, pero les ha quedado bien. Sí, no, es una curiosidad para los amantes del Señor de la Noche y para los amantes de esa mítica serie que fue un antes y un después en la historia de la animación, todo se ha dicho. Es una pieza muy, muy interesante. Y nada, si David no tiene nada más que decir, les invito a un nuevo programa. Y a todos ustedes espero que les haya servido, les haya aportado algo y les espero un nuevo programa. Adiós y gracias. Chao. Adiós.